Pero Sí, sí. muy buenas noches a todos nuestros compañeros docentes, en especial aquí del Banco Magdalena, de su directiva. En la noche de hoy, como lo habíamos prometido y como lo ha señalado lo invitó el compañero Jainer, hoy tendremos una invitada de lujo, quien junto a nosotros nos estará hablando de manera oficial y en caliente algunos de los acuerdos logrados en la mesa sectorial 2025 entre FECO y el Ministerio de Educación Nacional. Entre ellos, tendremos evaluación de ingreso y evaluación de ascenso y las condiciones laborales para los compañeros provisionales. Tenemos que entonces como invitada a nuestra querida Marta Alfonso, ejecutiva de FECODE. Marta, un gusto saludarla. Bienvenida a este espacio. Espero que este espacio sea provechoso y pues un gusto estar aquí con ustedes y saludar a todos los compañeros y compañeras del municipio del Banco Magdalena. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros hacemos unos acuerdos primero que son generales, en bloque, pero que tocan a veces más a unos que a otros. Cuando nosotros hablamos a veces la gente termina diciendo, es que para los de tal no hubo nada. Cuando hablamos de nivelación salarial, eso se aplica a todos, porque es para todos los maestros. Cuando hablamos por ejemplo, de plazas docentes del decreto 3020, es para todos porque uno no sabe cuándo sobre. Cuando hablamos de maestros amenazados, nadie sabe cuándo va a estar amenazado y cuál es la ruta. Entonces, esto es bien importante para que podamos, en ese sentido, como tener apuestas de lo que es, voy a decir, lograr la modificación de la jornada laboral es para todos y es una pelea construirla. Pero obviamente estos acuerdos de este año, primero, están conectados con los del 2023, porque muchos puntos que no metimos allí es porque están los de estatuto docente, lo del SGP, gran parte de lo de salud y prestaciones, porque ya tenían acuerdo, docentes orientadores que van a seguir en mesa. Y está lo de relaciones técnicas, que es el decreto 3020, el 1421, otros decretos que dependen de allí. Pero cuando ya vas a mirar, nosotros que dijimos, hay que traer unos acuerdos que fortalezcan. Por ejemplo, en el primer bloque, se entra con un debate que es el fortalecimiento de la educación. Siempre lo hemos tenido, pero esta vez lo que buscamos fue que tenía que ver pues con el plan decenal que viene, pero también con la posibilidad de que se mire diferente las plantas docentes sobre la base del fortalecimiento de lo pedagógico y lo curricular y por ejemplo de que se piense que la educación media hay que fortalecerla y fortalecerla también con no solo con más número de estudiantes porque los estudios muestran que el abandono del bachillerato se da en noveno, muchos no terminan 11, de garantizar que los pelados tienen, pero también de que tenga un enfoque curricular diferente y que se proyecte dentro de lo que es los entornos comunitarios para que la gente vea salidas económicas, laborales, de estudiar, etcétera. Entonces, si ustedes cogen esos puntos, tiene que ver mucho con el fortalecimiento de la media, de garantizar que las plazas de preescolar que se generaron se vuelvan plazas definitivas, de que se proveen concurso los cargos de la media, pero para eso también hay que darle un enfoque y fortalecerlos. Entonces, eso es como una parte allí. Hay unos puntos que están relacionados, que son la jornada única, que era acuerdo de la vez pasada, de que la jornada única debe tener condiciones y que eso significa no, digamos, violentar los derechos de los maestros, pero sobre todo dar garantía a los niños, niñas y jóvenes de ambientes dignos y saludables. Y hay un punto que tocamos esta vez, que lo hemos trabajado, pero con un enfoque diferente, y es lo que el gobierno debe garantizar, que la educación pública debe ser financiada pero también administrada por el Estado, y nos referimos a la necesidad de recortar, de acabar, de minimizar todos los programas de concesiones, intermediación, cesión de colegios públicos en manos de privado en cualquiera de las modalidades. Cuestión que no es fácil, porque por ejemplo ustedes ven hoy aquí la de Bogotá está en una pelea
porque si bien han logrado mantener la mayoría de colegios, o sea, lo público, aunque también hay colegios concesionados, tenemos una discusión y un problema bien grave, porque la meten una contrato con una empresa grandísima, dizque sin ánimo de lucro, pero realmente es una fundación que recoge todos los grupos empresariales privados. Allí están incluso viceministros, hace parte de la junta directiva de la señora María Cecilia Vélez White. ¿Sí? Y ella hace parte de esa junta, entonces, como la empresa privada tiene sus cuadros, coopta, ha tenido el gobierno, pero como se mete hoy en un gobierno muy empresarial y muy pro neoliberal, que es el gobierno de los hermanos Galán, y digo hermanos porque son los dos, así como cuando Samuel Moreno eran los hermanos Moreno, esta vez son los hermanos Galanes. Entonces, estas cosas que vemos en la práctica es una pelea, y en el acuerdo entre el gobierno nacional y FECODE queda y las otras organizaciones, porque esta vez no solo estuvo FECODE, es que se va a hacer todo un trabajo para minimizar estas formas y que el gobierno y el Estado garantice la educación administrada por el Estado. Este punto para nosotros es muy importante. Igual tuvimos un acuerdo que, digamos, se hizo con la UAPA, con la Unidad de Alimentación Escolar, ¿sí? Y es que no solo se garantice que el desarrollo del PAE se haga con las comunidades, digamos, con los habitantes del territorio, sino con los alimentos del territorio, que se acabe todo ese ultraprocesado que está matando a la gente de cáncer, pero al mismo tiempo que se logre que la misma UAPA y la contratación, ustedes saben que en la reforma laboral las manipuladoras deben de pasar a tener contratos a términos definidos, y eso lo deben de hacer quienes contratan, era del rector, ni de los directivos docentes, ni de los administrativos, y menos de los docentes. Y eso quedó en el acuerdo y debe quedar claro esto en el manual de funciones, porque el manual de funciones, digamos, en contra de lo que vamos a acordar en el 2021-2022, el gobierno lo dejó de una manera muy ambigua, que resulta generando otro conflicto en la escuela frente a lo que llamamos toda la alimentación escolar. Entonces, estos puntos hacen parte del primer bloque para fortalecerlo. Y de allí se derivan, pues, las poblaciones. Entonces voy a coger por grupos. Maestros elegibles. Nosotros tenemos hoy un número de maestros elegibles. Hoy, al día de hoy, no tengo el dato porque esta semana y la semana pasada, por ejemplo, hubo audiencias en varias partes, esperamos que siga viendo, pero hay compañeros que tienden a quedarse ahí en ese listado de elegibles, hay mucha angustia. Entonces, había un acuerdo que venía siendo trabajado, pero fue refrendado aquí por la mesa de elegibles, y fue una circular 013 que garantice que se liberen todas las plazas y se organice la planta docente, porque tenemos maestros que renuncian y se demoran un montón en legalizar la renuncia, maestros que fallecen, maestros que son trasladados, maestros que salen por invalidez, pensionados, y se demoran un montón en nombrar al maestro nuevo, en liberar la plaza. Entonces el ministerio hoy debe estar recogiendo, y secretaría por secretaría, exigirle que liberen las plazas, convoquen a las audiencias. Y hay un tercer acuerdo que ellos ya están gestionando, es una reunión con la Comisión Nacional de Servicio Civil para insistir en que se abra la unificación de listas nacionales, pero ellos están muy cerrados en no hacerlo. Esto mañana tenemos que tocar este punto, es muy importante porque ya el tiempo se agota. Hay listas de elegibles que la mayoría están para septiembre, octubre, pero hay unas que se cierran ahorita en agosto. Entonces necesitamos que no se nos quede gente allí, y estamos atentos con todos los compañeros y compañeras. El otro bloque son los docentes provisionales. Si ustedes ven, es un punto largo donde se ratifican una serie de acuerdos porque van de la mano. O sea, cada planta que se libera definitivamente, o sea, planta definitiva, incluyendo los que venían en periodo de prueba y venían con derechos de carrera, y muchos que no han liberado la plaza y ya
imagínense, periodos de prueba del año pasado ya deberían de salir. Entonces, estos compañeros necesitan que se haga ese proceso, pero igual, toda la plaza que se libere, donde no hay listado de elegibles, deben de llamar un provisional y se plantea que se mantenga el retén social sobre los maestros que estaban vinculados al momento que empezó el concurso y que tiene algunas de las condiciones que tienen estabilidad relativa pues reforzada allí por enfermedad catastrófica, por madre cabeza de familia, bueno, y los otros puntos que están allí, que para nosotros son muy importantes, o prepensionados. Y ya último estaría pues los fueros sindicales, los que están en fueros sindicales. Entonces, este punto para nosotros es, y trata de que se mantenga, que no se les acabe el contrato en diciembre, pues son plantas definitivas, sino que los mantengan allí hasta que realmente no hay una convocatoria. Entonces ahí incluso van a quedar compañeros que están listados de elegibles, no alcancen plaza, pero que puedan mantenerse allí, e igualmente los provisionales. Y quedó para la mesa la eterna discusión de que se les reconozca a los compañeros provisionales los porcentajes cuando acreditan los títulos. Sí, pero resulta que usted sabe que a ellos no les valen eso y pues muchos tienen la maestría, pero están en la 2A y la única forma es que vuelvan a reingresar. Eso quedó en una mesa para buscar una medida y un acuerdo a esos docentes que se les reconozca los títulos. Pues algunos dicen, ay, pero es que a los que están en carrera, pues sí, pero es que si el compañero se va, o sea, todo se le niega, todo derecho de carrera, no tiene ningún derecho de carrera y siempre son los armados. Y con esto conecto con el concurso de ingreso. El próximo concurso de ingreso que se está planeando no es un concurso para los provisionales, no, es un concurso general de ingreso balanceando los concursos anteriores, pero que la prueba eliminatoria no sea lo que nos ha pasado. Nosotros pasó el examen, sigue, ¿cierto? Sino que sea el puntaje de la prueba eliminatoria asume el examen, la experiencia y cambiamos algo que habíamos acordado antes, arraigo por contexto. ¿Por qué? Porque consideramos que un compañero puede estar hoy trabajando, le pongo en Bichada, pero es del banco. Entonces usted no le puede decir, no, es que solo le puede presentar en Bichada porque él quiere irse a presentar allá a Magdalena para tener la posibilidad de estar. Entonces no puede ser, pero su experiencia y el conocimiento de los contextos y los ambientes educativos en conflicto, otro, es poderlo valorar, y entonces esos 60 puntos ya no va a ser solo un examen, sino la suma de esos porcentajes, que es lo que nosotros acordamos. Eso es como un aspecto que nos parece bien importante. De ahí deriva el acuerdo que se sale, o sea, nosotros en el 2023 logramos un acuerdo de modificar el concurso, pero volvimos a llevarlo a la mesa por varias razones, porque el concurso está tipificado, el proceso y todo, en el decreto 915. Entonces dijimos, no, reforma 915, y fue bastante debate, porque si usted ve, está el proceso de concurso, que también hay que revisar etapas, está la caracterización de la no obtener, los porcentajes, y está la inscripción y actualización de escalafón. Entonces dijimos, hay que reformar proceso de concurso y hay que reformar este debate de la prueba eliminatoria. Pero también necesitamos que los aspectos que fueron reformados de inscripción y actualización en escalafón en la reforma al decreto 1657, que está en proceso para el ascenso del escalafón, ahí está esa parte, salgan en la nueva reforma 915. Incluso nosotros dimos, tiene que quedar que la reforma al 1657, que es firmado ahora en próximos días, al final incluimos este decreto deroga disposiciones contrarias, porque el 915 y el 1657 son del mismo nivel, ambos del 2016, pero hoy con la reforma del 1657 aclaramos varios aspectos del ascenso, y ahí está inscripción y actualización de escalafón, y en el 915 también. Entonces,
Lo del concurso de ingreso, nosotros entramos en una mesa. ¿Qué otra cosa hay que reformar para el concurso de ingreso? El decreto 1421 es súper urgente porque uno de los acuerdos que hay es la creación de la planta definitiva de docentes de apoyo, que es diferente a la docentes orientadores y que toca relaciones técnicas, pero también un acuerdo que éstas se creen. Ahí es un trabajo fuerte y este cargo de aparecer en el manual de funciones porque no aparece. Entonces también se va a aprovechar y se va a hacer, esto es un acuerdo del año pasado, del 23, el manual de funciones, teniendo en cuenta que este manual de funciones es que es el que regula el concurso, la evaluación de desempeño, o sea, el ingreso y la evaluación de desempeño, los docentes de apoyo, sino perfiles, cargos y otras y procesos que se den allí. Entonces, esto será como en bloque, un punto 915, 1421, manual de funciones, con otros aspectos que es lo de la educación media, para que se provea un gran concurso de ingreso la próxima vez y donde sí los provisionales van a tener ahí como un plus de puntaje que ayude también a ese arrastre. Y eso es importante, porque en el ascenso se vio la importancia de tener la experiencia y otros aspectos en cuenta. Entonces, digamos que en ese sentido están como en esas poblaciones. La otra es el acuerdo del ascenso. Mucha gente decía, Marta, estamos muy tristes. o sea, hemos logrado entender entonces que desde la lucha, primero, ¿qué queremos? Que esas listas de elegibles dejen de ser elegibles, ¿cierto? Que el concurso, es decir, que queden, que desaparezca, que no quede un docente esperando y que pierda esa oportunidad. Ojalá se llame al 100%. Sí. Segundo, que el concurso de ingreso que viene es abierto, es para todos. Es mentira que va a ser exclusivo para cierta población, ¿cierto? Tercero, ¿qué le podemos decir entonces a los compañeros provisionales frente a eso que se viene trabajando en la actualización de lo que mencionabas, en la actualización salarial, donde se les reconozcan ciertos títulos que ellos han alcanzado a lo largo de este proceso? Vamos por buen camino, las cosas están difíciles. ¿Qué le podemos decir a esos compañeros que nos escuchan en este momento frente a ese tema para así entonces entrar en materia al tema de la evaluación de ascenso? Entonces, o sea, ¿cómo negocia uno? Normalmente dice, bueno, aquí está el problema, ¿dónde está? Entonces, el cuello de botella, por ejemplo, para el ingreso, está en que la prueba eliminatoria no tiene en cuenta la experiencia. Entonces, ¿cómo la vamos a cuantificar? Con listados de elegibles, ¿dónde está el problema? Para nosotros fue la división entre lo rural y no rural, que generó una cantidad de problemas, y la no unificación de plazas, porque lo han hecho siempre. Provisionales. ¿Dónde está el problema de los provisionales? No les reconocen títulos, pero a veces los sacan y los ponen por otros nuevos, y nosotros pues es como darle unas garantías sabiendo que no tienen derechos de carrera, pero también buscar un concurso que tenga derechos de carrera. Entonces, si tú me dices, hay tareas que ya está haciendo el Ministerio de Educación. Por ejemplo, en el listado elegible está pendiente la reunión de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Mañana nos toca presionar, pero ya se está revisándose entidad territorial por entidad territorial. Les pidieron, mira, que faltar estas plazas, tal. Provisionales. ¿Qué necesitamos? Que cada secretaría con los sindicatos hagan mesas técnicas y respeten realmente el retén social, no que sean cuotas de nadie. Pero ya está abierto el sistema maestro y eso nos genera unos problemas, entonces iba a revisar esa situación. Docentes de apoyo, por ejemplo, que están ahí, necesitamos que se abra la plaza en concursos de apoyo. Entonces, todo esto va por un montón de mesas donde se hacen las reformas de decreto, las convocatorias, se implementa. Es un montón de trabajo, a veces como que uno dice, ay no, ¿cuándo vamos a terminar? Pero este gobierno ha permitido reforma de decreto, reforma de fondo y escuchar nuestra posición, como pasó con el 0277, como pasó con el 1657. Pero también voy a decirte que en el Ministerio de Educación hay unos tecnócratas que a veces todo es no, lo enredan y también hay intereses a incluso de bloquearlo, digo así, este gobierno con acuerdos que se hacen. Entonces, si tú me dices, hay muy buena disposición en general,
pero siempre hay la rueda, el palo de la rueda que a veces nos traba. Y eso es como lo que quiero decir. Pero obligatoriamente, por ejemplo, concurso de ingreso debe haber 6 meses después de que se acaban las listas de elegibles, que se mueren a los 2 años. Y todo es así. Por ejemplo, ahí dependemos de la Comisión Nacional porque es la que define si se unifican o no las listas. Y es absurdo porque no unifiquen rural y no rural porque los requisitos fueron diferentes y los puntajes. Pero dentro de las no rurales se podía unificar y salvar varios compañeros y está muy cerrado, sin embargo estamos persistiendo. Entonces, hay que decir que también hay acuerdos que para que se implementen dependen de que el sindicato los coja y en el terreno los ponga a funcionar, porque nosotros no podemos ir a decir, aquí esta mesa tal, las regionales, las nacionales, sí. Como para que te ubiques, cómo es que uno negocia cosas y cómo a veces la gente le pide a uno cosas que no están a nuestro alcance porque dependen de una entidad territorial, o sea, cosas que pasan en un lado y en otro no pasan. Y claro, Y claro, entonces, porque sí, porque normalmente a veces ilusionamos a algunos compañeros y resulta que viven con una ilusión que al final es mentira lo que le están comentando frente a ese tipo de noticias o de informaciones falsas que circulan por las redes. esto es bien importante, que la gente vaya al oficial. Y voy a decirlo, puede ser que un día uno se equivoque en una orientación, pero nosotros, como tenemos la regularidad, también podemos decir, vea compañeros, tal día dimos tal información, pero debido a esto y esto pasó tal cosa. Incluso, diga, en el Ejecutivo en general nos apoyamos con temas. Una vez le dice, ven, préstame esto, dame este dato, porque para nosotros es cometer un error en la información es muy grave. Entonces, usted ve, por ejemplo, alguien me mandaba hoy un pantallazo, el concurso de ascenso. Me decía, como si yo leo, un profe decía, leo en el decreto que dice, tener 3 años desde el primer periodo de prueba. Y un abogado que le estaba explicando, no sé de dónde, porque me mandó el pantallazo, una presentación, y decía, tener 3 años desde el último periodo de prueba. Todo lo contrario a lo que dice el texto. Entonces, por eso nosotros tratamos de sacar los textos y a veces se nos cuelan, nos firman el borrador del borrador. Y a veces, pero ¿por qué tanto ustedes, tanto misterio? Entonces, por varias cosas. Primero, porque la gente no sabe cuál es el último borrador y no sabe cuáles son los cambios y no tienen la secuencia. Segundo, porque hay muchas cosas que están en debate y se recogen. Por eso hay que ser muy cuidadosos con estas informaciones. ¿Qué pasa? Y lo digo aquí, la Comisión Nacional de Servicio Civil piensa que debe ser ella quien reglamente el concurso. Y entonces se ha decidido hacer reuniones con provisionales y nos invitan por ahí a los de FECO y yo le esa mesa no voy, porque es que la norma la saca el Ministerio de Educación, la comisión la aplica. Como la aplique en el caso de los concursos, sí tiene la comisión como unos derroteros, pero ellos no pueden variar la norma. Lo que dice el 915 se aplica, lo que dice el 1278 se aplica, lo que dice el 1650, cualquier decreto de eso, ellos tienen que aplicarlo tal cual porque ellos son una entidad que es autónoma, digamos, es independiente, pero su objetivo es garantizar que se aplique en norma lo que es y no que ellos generen norma o interpretaciones amañadas de la norma. Entonces no tiene por qué estar un comisionado saliendo en programas diciendo un poco de cosas o reuniendo a los provisionales a definir los derroteros. Eso no le corresponde, eso le corresponde al Ministerio de Educación y ya la comisión tiene que actuar en lo que define el ministerio. Y hay un acuerdo Ministerio de Educación y FECODE en esos temas de concurso de ingreso, de debate de que el manual de funciones, etcétera. Eso sería. Y ya, pues si quiere pasamos a lo del ascenso y a lo del decreto 278. Nosotros hoy tenemos una expectativa de el número de docentes que hay que tenían derechos de carrera. La gente que está en periodo de prueba no se alcanza a presentar este año, salvo que viniera en derechos de carrera
declaró la vacancia temporal para hacer su periodo de prueba el año pasado, ya lo superó y entonces pues tiene tiempo porque han entrado en el 2015, en el 2006, en el 2010, antes y se cuenta desde ese momento. De esos maestros, cuando se hizo el acuerdo en el 2023, aparecíamos 130.000 en derechos de carrera, ahí incluíamos unos maestros de los municipios PDF, pues conflicto, pero digamos que la gran mayoría alcanzó a presentarse el año pasado por la fecha que fue la inscripción. Hay unos que este año completan el tiempo o completan la segunda evaluación de desempeño el año pasado. Entonces sería como lo nuevecito, pero es la misma población. ¿Y por qué se habló de 126.000 movimientos? Porque 4.000 personas, docentes, ya estaban en la 3D. Entonces no se mueven para ningún lado, con maestría y doctorado, porque el que tiene maestría si entrega el doctorado no necesita que sea evaluación, sino ser reconocido. Entonces por eso se habló hasta 126.000 movimientos. El año pasado, como saben, pasaron 80.452 maestros. De esos, casi todos fueron ascendidos, excepto algunos que se presentaron para ascenso, estaban en la 2D y no alcanzaron a entregar la maestría. Pueden ser 5, 10, 15, 20. Esos 20 maestros se van a presentar, se pueden presentar este año, porque el requisito de las evaluaciones de desempeño dice, las 2 últimas evaluaciones de desempeño que haya presentado, no las que yo quiera, las que haya presentado, que no hayan sido usadas efectivamente para el movimiento anterior. ¿Esto qué significa? No las usé en ese caso, estaba en la 2D, pero pasé, pero no fue efectivo el ascenso. Entonces, efectivamente es que haya ascendido o reubicado. Ay, es que yo me reubiqué, pero yo había hecho un recurso porque entregué mi maestría al otro día y no me ascendieron y entonces me puedo presentar. No, porque se reubicó, o sea, utilizó las 2 evaluaciones de desempeño. Eso para el ascenso 2025. Y en este caso los maestros solo tendrían la 2024 y tendrían que esperar la del 2025. El otro debate dice al movimiento anterior. Entonces significa que si un docente en el 2018 pasó y utilizó las evaluaciones de desempeño y desde ese año está en una comisión, por ejemplo, de comisión sindical, se están refiriendo al evento, el movimiento el año anterior, al proceso anterior, o sea, 2024, luego ya solucionamos un problema para este año. De aquí en adelante, para los directivos sindicales en comisión sindical, debe hacer, o permiso sindical, debe hacerse un protocolo de evaluación, que estamos mirando seguir el de la SF para garantizar tener ese requisito, porque pues es una situación en la que estamos hoy. Por ejemplo, pues yo no me puedo ir a Medellín a dar clases porque estoy concentrada en todo el país y muy en Bogotá, ¿sí? Esa es como una realidad. Entonces, ese es el permiso. La otra situación es que estar en derechos de carrera significa que la persona esté ejerciendo derechos de carrera, entendiendo que la comisión sindical hace parte de un ejercicio de libertad sindical y que está en el mismo nivel, entonces no se pueden contraponer. Los otros que tengan en ese momento estén en un cargo de libre remoción, de no sé qué, que estén en una comisión remunerada o no remunerada de estas características para estudio, ¿sí? No se pueden presentar. ¿Qué comisiones hay remuneradas que sí se pueden presentar? La de PTA, la de algunos que trabajan en proyectos pedagógicos, MOVA en Medellín, otros que hay que tienen parecidos como a estos procesos, y en el caso de los directivos sindicales. Entonces, esa es la población que se presenta. Y al dárselo de las 2 evaluaciones, estamos hablando de aproximadamente 46.000 maestros, que puede ser un poquito menos, creo yo, que estarán en este proceso y que habrá un proceso de inscripción. Hay unos ajustes que tienen que ver con la actualización del escalafón también, sobre todo, y la inscripción, porque, por ejemplo, se dice la entidad territorial, el maestro nuevo o el que viene en carrera entrega un título y tiene el tiempo hasta
un mes después de haber sido nombrado en periodo de prueba, para que se haga el nombramiento. Y ese tiempo es el mismo. Entonces mucha gente ya no es hasta el último día del periodo de prueba, que es la evaluación de desempeño, digamos 29 de noviembre, sino que eso le va a dar hasta enero. Y hay mucha gente que se gradúa a final de año, entonces va a poder tener, ¿para qué? Para que cuando los inscriban en el escalafón, lo inscriban con el título que alcanzaron a acreditar en ese periodo o los actualicen. Por el momento se mantiene el decreto 915, veremos si podemos debatir de que cuando es por ingreso, no por ascenso, le reconocen hasta el título. Entonces, por ejemplo, uno de los compañeros aquí, Wilmer, entrega el título, se le reconoce, pero en ese reconocimiento nosotros decimos, me ponen en la 3A y yo estaba en la 2C, entonces miran que no quede ganando menos y me pasan esa a la 3B, pierdo una letra. Por ascenso sí se respeta la letra, si usted está en la 1C y presenta esta licenciatura, pasa a la 2C, pero si además presenta maestría, pasa a la 3C, no le toca la letra, pero por ingreso es cuando perdemos una letra. Eso es del decreto 915, eso sigue vigente por hoy. Ya cuando toquemos el 915 vamos a mirar si nos damos, pero eso es un punto duro porque hay un problema ahí de cómo se reconocen títulos. Entonces, esos puntos se cambiaron. Por ejemplo, para los profesionales, ¿qué estaba pasando? El profesional, si entregaba el curso, lo inscribían en el título que tenía, 2, ¿cierto? O 3 si tenía una maestría que no siendo educación, pero sí de su área, se valiera. Si entregaba una especialización, 2A con especialización. Si entregaba la maestría, pues en la 3A, pero muchos entregaban el certificado de que estaban cursando una especialización, un posgrado. Entonces, particularmente con la maestría, ¿qué pasaba? Que digamos que el certificado decía termina entre año y medio. Al año y medio lo entregaban y lo inscribían con efecto fiscal al año que siguiente de superar el periodo de prueba. Entonces lo inscribían en la 2A. Obviamente le reconocían el incentivo, pero duraba todo ese tiempo sin derechos de carrera y sin saber quién era en este mundo. ¿Sí me entiende? Porque ya le han calificado el periodo de prueba. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Digamos, yo entrego la certificación, dice que en 2 años termino mi maestría, en año y medio. Me inscriben al escalafón, en la 2A, estoy en derechos de carrera, me evalúan el desempeño de ese año, digamos 2024, 2025, y entrego mi título y entonces simplemente ahí sería el reconocimiento. Me llaman y dicen que usted no ha entregado el título y usted dijo que era para agosto de 2026. Entonces me llaman y me dicen, no, es que no lo tengo, yo me retiré, tal cosa. Si yo tuve un problema, yo tengo que pedir otro certificado y explicarle a la Secretaría de Educación con tiempo, con antelación, que la universidad tuvo un paro, que hubo un cierre, que yo no sé qué tal, pero tengo que ir a decirle en el certificado que todavía me demora. No pueden esperar al día que lo llamen. Si yo no entrego, decididamente a mí me retiran del escalafón, pero si entrego simplemente no me afecta nada, pero tengo esas evaluaciones de desempeño. Para este concurso hay compañeros que están así y tienen el tiempo, pero no tienen sino una evaluación de desempeño porque les pasó eso, cuestiones de esas. Entonces se soluciona un vacío que tenían estos compañeros. Y también hay otros cambios, por ejemplo, que en el manual de funciones, que aún compañero de normalista que se presenta en el ascenso y tenga un título que esté avalado para cargo docente, que incluye docente habla, docente orientador, que esté avalado en el manual de funciones, me dé para ascender a la 2. En la convocatoria pasada, en la resolución se dejó, aquí lo dejamos en el decreto. Ese es muy importante porque tenemos muchos compañeros y compañeras que siendo normalistas, sobre todo hay muchos psicólogos, eso es lo que más hay. Psicólogo, algunos, y está el manual de funciones, te dice, pero ¿por qué no se le va a reconocer si pasado mañana él puede pedir que lo reubiquen
como docente orientador. Entonces se reconoce y si además tiene la maestría en educación, pues va para la 3 de una vez. Entonces son cositas, pero nosotros sabemos que esos casos existen y no son pocos o son importantes. Y el cambio fundamental que fue el acuerdo 2025, porque todo esto es el trabajo que venía desde el 2023, el único cambio, el único acuerdo. Y pues muchos, ay, esa bobada, pero es que la discusión de nosotros es, ¿de qué nos sirve a nosotros que se muevan los 126.000 maestros, 25.000, 20.000, si nos vuelven a congelar el escalafón 5 años? Y por eso el punto que pusimos era garantizar las convocatorias anuales. Y el acuerdo quedó así, garantizar las condiciones administrativas financieras que, ¿quién? El Ministerio de Educación, que es el responsable, entre sus responsabilidades queda de que gestionará los recursos data dentro de sus funciones, porque él es el que debe pasar el presupuesto para garantizar las convocatorias anuales. Y pues hoy que tuvimos reunión de ascenso, no puedo dar el informe porque quedó en punta, seguimos el jueves, vamos a tener unas jornadas así súper largas para sacar la tarea. Esa era la discusión, es que tenemos que sacar esta corte y de una vez vayan en el presupuesto dejando la corte del año entrante. Yo lo voy a decir, a mí no me importa lo que me interesa, o en noviembre, lo que nos interesa es que hayan convocatorias todos los años. Correcto, interesante lo que planteas, Marta. Vamos a dar un break y continuamos para cerrar el tema de ascenso y reubicación con los compañeros. Gracias, Marta. Ya.